apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Abril será un mes enfocado en las familias y la comunión como iglesia. Tendremos el Festival de la Familia con actividades específicas para que participes. Iniciamos el viernes 16 de abril con una noche para parejas. Los esperamos. Los adolescentes tendremos un picnic el sábado 17 de abril a las 5 p.m. Acompáñanos. El domingo 18 de abril será nuestro Festival de la Familia. Tendremos un solo servicio en Pancitas y Bebés para adorar al Señor y compartir como familia. Lleva tu almuerzo familiar. El sábado 24 de abril a las 3 de la tarde tendremos nuestro culto infantil. Los esperamos. No te quedes por fuera del propósito de Dios. Haz parte de nuestra familia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa. Mi casa. Nuestra casa. Derecha o a su izquierda. Salúdenlo, dígale, Dios le bendiga, qué bueno que está en este lugar. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque podemos venir a la casa del Señor a adorar el nombre del Señor juntos? Amén. Usted puede darle gracias a Dios por eso, decirle, Señor, gracias porque podemos venir a este lugar a adorarte y bendecirte, Señor, gracias. Amén. Muy bien, y también le damos la bienvenida a los que están conectados allí desde sus casas. Damos gracias a Dios por la vida de hermano Gerardo Antonio Restrepo allí en La Unión, María Herminia, Néstor Adolfo, Luceli, Alexander Hidalbas, Idalia Silva, la hermana Marta Lucía, Dios le bendiga. Bueno, gloria a Dios. Rubia Acevedo, Saray Gómez, Gilena Vela, Dios la bendiga. La hermana Olga, Cristina, Elizabeth, Dios les bendiga, y Mariana Ramírez. Y bueno, y los que están en otros dispositivos también damos gracias a Dios por sus vidas en esta hora. Y recuerden que el Centro Evangelístico es ¿qué? Su casa, mi casa, nuestra casa, ¿cierto? Nuestro lema es ser una iglesia apasionada por Dios, el cuidado de la familia y su palabra. Amén, su palabra y el cuidado de la familia. Muy bien, hace unos días, tanto domingos y miércoles durante este mes, hemos estado hablando de un tema que es titulado ¿a qué debemos temer y a qué no? ¿Sí se acuerdan? ¿A qué debemos temer y a qué no? He estado siguiendo este estudio con el pastor Gabriel González, que de hecho él es el autor de este estudio, y pues me pareció muy interesante y muy pertinente también compartirlo con ustedes. Y hemos visto de que a quien debemos tener en primer lugar es ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Vamos a recordarlo así rápidamente, es a Dios. Que en segundo lugar, ¿a qué no debemos temer? Entonces vimos algunos aspectos importantes o puntos acerca de a qué no debemos temer. Y en primer lugar, no debemos temer a los rumores, ¿sí? En segundo lugar, a una situación de opresión, que aunque estemos viviendo persecución, pruebas en estos días, no debemos tener ¿qué? Temor. En tercer lugar, al futuro. Y en cuarto lugar, a la pandemia. Algunos todavía sienten temores a esto. Y hoy quiero hablarles, en quinto lugar, no debemos tener temor a la medicina, y pues en este caso sería a la vacuna. Ahora, con esto hago un paréntesis y pues aclarando lo siguiente, no quiero pretender con esto decirles usted tiene que vacunarse o no, eso ya cada uno es decisión, ¿cierto? De cada uno, porque si bien es cierto hay muchas hipótesis frente a esto, pero sí nuestra responsabilidad como pastores es ¿qué dice Dios frente a esto? Y a la luz de la Biblia quiero hablarles acerca de esto en cuanto al aspecto teológico acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo, y vamos a hacer un análisis de los acontecimientos bajo la lupa del carácter de Dios, o sea, ¿qué opina Dios frente a esto? ¿Sí? Porque pues
lamentablemente hay mucha confusión con lo que es ahorita todo este tema de la pandemia y también con lo que es la vacuna, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos con esto? Es que a través de la palabra usted pueda sentir paz en su corazón y pueda tener la convicción de lo que usted va a hacer, ¿sí? ¿Y qué dice Dios al respecto? Entonces, de esta manera yo quiero que hagamos una oración y usted pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero que hables a mi corazón, amén. Uy, me salió en verso todo. Demos gracias a Dios en esta hora. Cierre sus ojos allí, dígale: Padre, yo te doy gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque has sido bueno, nos has mostrado tu fidelidad, nos has mostrado, Señor, tu grandeza. Gracias por venir a salvarnos, morir por nosotros en la cruz y darnos la oportunidad de ser tus hijos. Los que están en casa, dígale: Señor, gracias, porque puedo desde aquí también alimentar mi vida, desde la distancia, Señor. Algunos están en Europa, Estados Unidos, otros están aquí en Colombia, en diferentes ciudades, aquí en Cartago. Señor, gracias. Gracias por todos los que, Señor, podemos escuchar en este momento tu palabra, Señor, y te ruego que tu palabra traiga esa frescura, esa sanidad, esa medicina al corazón de cada uno, Señor. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Le puedo dar un aplauso al Señor en esta hora. Bien, vamos entonces a leer San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10. San Juan capítulo 10, verso 10. Y la primera expresión que dice allí, dice: el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Y la segunda parte dice: mas yo he venido a dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. Entonces vamos a mirar de acuerdo a lo que dice la palabra, vamos a analizar acerca de lo que está pasando hoy en nuestro tiempo, vamos a analizarlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces vamos a mirar en primer lugar el origen de la enfermedad. Tenga en cuenta eso, el origen ¿de qué? De la enfermedad. Y vamos a mirar allí según este pasaje. Y es que habla de que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿A quién se está refiriendo en ese pasaje? A Satanás, ¿cierto? ¿Qué ha hecho el diablo? Dañar, destruir. Es más, desde el principio de la creación fue el primero que se rebeló con Dios, contra Dios. Entonces él bajó acá a la tierra, Dios tuvo que expulsarlo. Y recordemos lo que pasó en el Edén. Influenció, o sea, él vino con su mal, digámoslo allí, tratando de perturbar, de destruir el plan de Dios, y pues por ende hace que Adán y Eva desobedezcan, y que desde ahí viene ese problema del pecado, que es lo que todos tenemos como seres humanos, lo que heredamos todos en este tiempo. Lamentablemente todos los seres humanos somos pecadores, pero también desde ahí viene el flagelo de la enfermedad. Todo lo que tenga que ver con enfermedades, pestes, destrucciones, todo. ¿Por qué? Porque desde ahí se originó un caos. Es decir, que desde allí nace todo lo que tiene que ver con el pecado, y a su vez, que en este caso entonces procede todo de Satanás. Es decir, que los males de toda la naturaleza provienen de Satanás, quien jamás puede hacer el bien. Escuche bien eso. Satanás nunca puede hacer ¿qué? El bien, porque él es padre de mentira. La Biblia dice que él es el engañador, él es el acusador, él es el que está influenciando al ser humano a que haga lo malo. Entonces desde ahí, según la palabra, vemos de que empieza el problema del dolor, de la enfermedad y de la tristeza. ¿Se acuerdan cuando después de que Adán y Eva ellos desobedecen, el Señor los llama y les dice: bueno, ¿ustedes quién les enseñó que estaban desnudos? Entonces, bueno, empiezan a justificarse, Adán le empieza a echar la culpa a la mujer, etcétera. Entonces conocemos bien allí todo el proceso, pero hay dos cosas que empezaron allí a suceder. Primero le dice, a la mujer le dice: con dolor, ¿qué? ¿Con qué? Con dolor. O sea que desde ahí empieza el problema de ¿qué? De la enfermedad, con dolor, producto de la desobediencia de ellos dos, no solamente de Adán, sino de los dos. Pero obviamente porque Satanás sembró eso en el corazón
de Adán y Eva, porque los dejó, los influenció a hacer lo malo. Entonces, los males de toda la naturaleza provienen ¿de quién? De Satanás. Escuche esto, jamás él puede hacer el bien, pues su naturaleza no puede cambiar. Y desde ahí toda la raza humana empezó a entrar en caos por causa de esa desobediencia. Y desde ahí es donde vemos todo lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, los males provienen solo de él, desde este sentido del diablo. Es decir, que es quien da el origen a la enfermedad. Viene por causa del pecado y el pecado viene por causa de Satanás. ¿Se escuchó esto? Le vuelvo y le leo. Los males provienen de Satanás. Es decir, que el origen de toda enfermedad viene por causa de ¿qué? Del pecado, y el pecado viene por causa de Satanás. ¿Ya están entendiendo un poquito allí? Entonces, ¿dónde se origina todo lo que estamos viendo hoy en día? Desde el principio de que, por un lado, Satanás se rebela contra Dios, es expulsado y empieza entonces a sembrar ese bichito del pecado en el corazón del ser humano. Y desde ahí se desata todo, las enfermedades, los males que podemos ver aquí en la tierra hasta el día de hoy. Ahora, en segundo lugar, vamos a mirar que el origen de la medicina está en la vida que procede de Cristo. En ese mismo texto que leímos en San Juan 10:10, dice el segundo segmento, dice que más Dios o más Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Sí está comprendiendo lo que le estoy compartiendo en esta hora? Dios ha venido a darnos vida y vida ¿qué? En abundancia. O sea que aquí vemos una esencia, digámoslo así, dentro del carácter, dentro de los atributos de Dios. Y es que Dios quiere que el ser humano tenga ¿qué? ¿Sí les dio con comprensión? ¿Sí escuchó? Eso, no le dé temor. Quiere que tengamos vida. Él quiere vernos bien a nosotros. ¿Qué es lo que nos hace ver como muertos? El pecado. ¿Se acuerdan lo que dice? No sé si usted ha leído en Efesios 2:1, dice que pues nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el pecado produce muerte espiritual. Pero también eso ha hecho de que mucha gente, el vivir en su pecado, en su maldad, pues por ende vengan todo lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Si lo que vemos, por ejemplo, vemos de que a veces el ser humano es el causante de muchas cosas que pasan en la tierra, ¿sí? Yo no sé si usted ha visto documentales donde habla de que cada día, entre más pasa el tiempo, se han generado ciertas cosas, donde ha hecho de que el clima cambie, donde ha hecho de que en ciertos lugares pasen ciertas catástrofes, donde se pierde, digamos, el oxígeno, todo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el hombre ha querido, como es autosuficiente, ha hecho que, si no dañar y dañar lo que Dios ha creado bueno desde el principio, pero eso es producto de la dureza de su corazón y de su pecado. Sin embargo, Dios, escuche esto, Dios siempre ha querido que tengamos ¿qué? Vida y vida ¿qué? En abundancia. Entonces, como Dios es bueno, es su naturaleza, escuche, jamás puede cambiar. Lo contrario a Satanás. ¿Qué hace? Satanás no puede ser ¿qué? Bueno. Y Dios es bueno y Él nunca va a cambiar eso. Hoy en día, lamentablemente, mucha gente le echa culpa a Dios de lo que está pasando, ¿sí o no? Bueno, ¿y Dios dónde está? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite? Porque a veces que pasen estas cosas. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué esto y esto y lo otro? Sin embargo, si yo entendemos que es porque la dureza y el corazón del ser humano, porque su corazón y su mirada ha estado lejos del Señor. Entonces vamos a mirar hay unos puntos frente a lo que es el origen de la medicina que está en la vida, que es Dios mismo a través de Cristo. Jesús se presenta como ese Dios que sana, ese Dios que quiere darnos vida, ese Dios que quiere darnos salud, ese Dios que quiere que usted y yo estemos siempre bien. Él no quiere que nosotros muramos enfermos o perdamos nuestra vida en el pecado, no, al contrario, Él quiere vernos bien. Y por eso le invito a que leamos Éxodo 15, verso 26. Está en el Antiguo Testamento. Y se lo quiero compartir en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 15, versículo 20, ¿qué?
6, Nueva Traducción Viviente. Si lo encontró, dígame. Los que están allí en casa, puede buscarlo. Si no, allí le va a aparecer también. Dice, les dijo, si ustedes escuchan, mire lo que dice, escuchan atentamente la voz de ¿quién? Del Señor su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo los mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces dice, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, ¿qué? Quien los sana. En la Reina Valera dice, yo soy Jehová tu sanador. Y resulta que esa expresión quiere decir que Jehová es Jehová mi sanador, Jehová Rafa. Escuchaba, aprendí algo del pastor que decía que cuando, por ejemplo, esa palabra Rafa quiere decir ¿qué? Sanador, ¿cierto? O sanar. Y cuando le pone a una persona que Rafael, cuando termina esa palabra él, quiere decir Dios, porque él tiene que ver con Dios. Entonces dice que ese nombre significaría Dios es su sanador, Rafael, para que le pongan un nombre a un hijo cuando tengan los que quieran tener hijos. ¿Dios qué? Sana. ¿Y cuántos creen que Dios sana? Dios es nuestro sanador. Entonces, sí está comprendiendo un poquito, o sea, el origen del pecado, el origen de la enfermedad, el origen del dolor fue ¿quién? Satanás. No viene nunca de Dios. Dios no comparte eso, o sea, Él no quiere eso. Pero fue porque ellos se dejaron influenciar allí y todos venimos con ese problema. Mientras que aquí vemos que Dios promete, escuche esto, salud a los israelitas como bendición a la obediencia. Es decir, Dios promete, escuche esto, salud para usted y para mí como bendición a la obediencia. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que le obedezcamos, que le amemos, que le creamos, que confiemos en Él, porque la fe va junto con la obediencia, el permanecer, así estemos en tiempos difíciles. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que lo obedezcamos, que no nos dejemos desviar. Por eso, hago aquí un paréntesis, es muy importante tener cuidado con lo que usted está viendo o escuchando a su alrededor. Está bien estar informado, no digo que no, pero ojo, tenga cuidado de dónde procede todo. Siempre la Biblia nos enseña a examinarlo todo, retener lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo, ¿sí? Y por eso es importante que si eso que yo estoy escuchando me está haciendo dudar de lo que Dios me dice, que Él promete bendición, y esa bendición incluye la sanidad, la restauración, la libertad para mi vida, entonces yo no puedo dejarme desviar de eso, hermanos. Por eso les digo con todo el respeto, tenga cuidado, no se deje confundir, no se deje engañar, no deje que su fe caiga ante un mundo que está ahorita en caos, porque muchos están así, vea, como que en la cuerda, ¿qué? ¿Cierto? Pero es porque, y aún muchos cristianos, escuchen eso, muchos cristianos hasta están satanizando muchas cosas que se salen fuera del contexto, pero también eso es producto, y con respeto digo esto, de hombres que se dicen ser de Dios, que crean que confusión en las personas. Entonces, por eso, ¿qué dice Dios allí? Mire, si ustedes escuchan atentamente la voz de ¿quién? De Dios, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, entonces obedeciendo sus mandatos, es decir, su palabra, y cumplen todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, quien ¿qué? Los sana. Cuando dice que esas enfermedades que envía a los, es porque Dios permite que pasen ciertas cosas por producto de ¿qué? De la desobediencia. No es que Dios quiere que usted esté enfermo, pero Dios permite que pasen esas cosas para probar el corazón del ser humano, porque recuerde, dentro del corazón y el plan de Dios y el origen de Él es el mismo que se presenta como un Dios que quiere darnos vida, quiere darnos salud, quiere vernos bien en todas las áreas, tanto física, espiritual y emocionalmente. Entonces aquí vemos claramente el carácter de Dios como sanador. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos queremos que Dios sane nuestras vidas? Que Dios nos guarde en medio de esta pandemia, que Dios nos guarde en medio de tantos problemas. Amén, ¿usted lo cree? Muy bien, en segundo lugar, dentro del origen, donde Dios se presenta, dentro de ese origen de la medicina, que es la vida, quiere darnos salud, es la materia prima, que en este sentido de la salud y la sanidad, escuche esto, es la palabra de Dios.
Y mira lo que dice, lea conmigo el Salmo 102, verso 20, en la Reina Valera. Salmo 100, versículo 2, mire lo que dice. Salmo 107, versículo 20, dice, envió, léalo fuerte, envió su palabra y ¿qué? Y los sanó y los libró de su, oiga, bueno, volvámoslo a leer, mire que aquí está la materia prima de la salud y la sanidad. ¿Qué es? La palabra de Dios. Mire pues, envió su palabra y ¿qué? Y los sanó y los libró de ¿qué? De su ruina. Es decir, hermanos, aquí vemos algo especial, y es que Dios mismo trajo, digámoslo de esta manera, lo que podía sanarnos a nosotros, y es que la palabra de Dios. Y sabe que por la palabra de Dios fueron hechas muchas cosas, todo lo que vemos, ¿sí o no? Dijo Dios, o sea, la palabra, hágase en los cielos y la tierra, todo ser viviente, y dijo Dios, las plantas, hágase en las plantas, los mares y todas las especies que hayan allí dentro de los mares. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Oiga, eso es interesante. Entonces quiere decir que todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito y nos beneficia a muchos en este tiempo. Y vamos a comprender ahorita, si alcanzamos el propósito o la lógica que tiene con todo lo que el Señor quiere darnos a entender a través de esto, que a través de su palabra, escuche esto, Él quiere sanarnos, porque si Él pudo hacer de que con solo decir, hágase en los cielos y la tierra, que se haga el hombre a su imagen y semejanza, por decir la palabra, ¿usted no cree que a través de la palabra que Él declare sobre nosotros pueda traer sanidad? Sí, porque es que la misma palabra es medicina, es refrigerio para nuestros huesos, para nuestros músculos, es lo que sana nuestra alma. Entonces, ¿está usted angustiado? ¿Usted está preocupado? ¿Ha estado confundido? Pues vaya a la palabra y va a recibir ¿qué? Sanidad. ¿Cuántos han recibido o han experimentado eso cuando leen la palabra de Dios? Yo, créame, yo siento eso. Si es en el alma, yo siento esa paz, siento esa tranquilidad, siento esa fuerza. Y si es física, pues bueno, Señor, tu palabra dice esto, que tú eres ¿qué? Mi sanador, porque estamos declarando la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo muy especial de un hombre que se acerca a Jesús en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Vamos a leerlo desde el 5 al 13. San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Y es donde se acerca un hombre que era un centurión y tenía un criado que estaba oprimido por una enfermedad. Y mira lo que pasa. Entrando Jesús, San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Entonces entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mire lo que dice: Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cómo estaba este hombre? Paralítico, gravemente ¿qué? Atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Entonces responde el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces mire la fe de este hombre, dice: solamente ¿qué? Lea fuerte: di la palabra y mi criado sanará. Oiga, tremendo. Di la palabra y mi criado sanará. Y después dice el 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene a mi siervo, y haz esto, y lo hace. Y el 10 dice: al oír Jesús, mire lo que pasa, Jesús se maravilla y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y el verso dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mire lo que dice el 13: dijo Jesús al centurión: ve, y como que creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, ¿usted no cree? Oiga, este episodio es tremendo porque la fe de un hombre hizo de que ese criado que estaba allá, que no podía más, pudiera acercarse al que podía hacer algo por él
Y era tanta la fe que tenía que él dijo, mire, usted con solo decir la palabra, yo creo que mi criado ¿qué? Se va a sanar. ¿Con decir qué? La palabra. Entonces aquí vemos la materia prima de la salud y la sanidad, la misma que palabra de Dios, hermanos. Por eso vuelvo, insisto, y yo creo que ahorita les mencionaba uno de los lemas de nosotros como iglesia, apasionados ¿por qué? Por Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina, hermanos. Yo no sé si usted lo ha leído en Proverbios, la palabra de Dios es que medicina. Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré ¿qué? Sanidad y ¿qué? Y medicina, y los curaré, y los sanaré, les revelaré abundancia de paz y verdad que ustedes no conocen. Entonces Dios mismo nos está diciendo, mire, aquí está la respuesta a su condición. Aférrese a las promesas de Dios, crean mi palabra, crean lo que yo les digo, ¿sí? Y en su ministerio, escuche esto, Jesús hizo muchas cosas, sanó a muchos enfermos de toda clase de enfermedades, endemoniados, los que estaban allí paralíticos, lunáticos. Mira lo que dice en Mateo 4, 23 y 24. Vamos a leerlo allí. San Mateo 4, 23, 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía él? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando, escuche esto, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vea lo que pasó, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a él todos los que tenían dolencias. Oiga, ¿alguno tiene algún dolor acá? Dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice? ¿Los dejó peor? Los sanó. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios puede sanarlo en este tiempo? ¿Usted cree que Dios puede librarlo en medio de este tiempo de pandemia, en medio de pruebas? ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? Que si, es más, que si nos tocara ese bicho que es el COVID, pues Dios tiene ¿qué? El control. Dios tiene el control, porque Dios es poderoso. Amén. Diga conmigo: Dios, tú eres poderoso. Levante su mano y dígale: Señor, yo confieso y creo lo que dice tu palabra, que tú eres mi sanador, que tú eres medicina para mi vida, que tú puedes hacer lo que para el hombre es imposible, tú lo puedes hacer posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Muy bien. Ahora miremos el beneficio medicinal que forma parte de la redención. Hemos visto dentro de ese origen, que es Dios mismo de la vida, de la salud, es Dios mismo, que se muestra donde Dios nos promete sanarnos, donde da la materia prima que es la palabra de Dios. Y en tercer lugar vamos a mirar el beneficio medicinal que forma parte de la redención. Le voy a leer unos versículos, no les va a aparecer allí, pero en el Salmo 103, verso 1 al 7, si quiere búsquelo por favor conmigo, y los que están allí también conectados. Salmo 103, verso 7, los primeros 7 versículos nos hablan de los beneficios que tenemos aquellos que confiamos en Dios, que le obedecemos, que le amamos a Él, que vivimos para Él. Aquellos que sabemos de que Dios es nuestro sanador, aquellos que vivimos para Él, vienen beneficios para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 103, leámoslo fuerte, dice el verso 1: bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de ¿qué? De sus beneficios. ¿Qué hace? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Allí está parte de la redención de Dios. Él es quien sana todas ¿qué? ¿Todas qué? Sus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces el verso 2 dice, el verso 3 dice: Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana todas tus. Aquí vemos entonces uno de los beneficios dentro de ese plan de Dios
es no solamente perdonarnos, sino también ¿qué? Sanarnos. Sanarnos, escuche esto. Y David entendió eso. Cuando dijo ese salmo, dijo: uy, gracias, Señor. Por eso yo digo: te alabo, Señor, porque no solamente me has perdonado, sino que también produces ¿qué? Sanidad a mi vida. Y Cristo, escuche esto, dice en Gálatas 3:13, lo dijo el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. Cristo nos redime. Escuche, hermanos, escuche esto. A través de lo que Cristo hizo en la cruz, Dios tenía un plan, y era redimir al ser humano tanto de su pecado, que se originó ¿dónde? En el corazón, en la vida de Satanás. Se lo sembró ¿a quién? A Adán y Eva. Y Dios, a través de ser así, el problema que había, provee una manera de que nosotros podamos tener esa libertad, ese problemita del pecado, a través de ¿quién? De Jesús. ¿Sí me hago entender? Jesús nos libera de eso. Y mira lo que dice Isaías 53, capítulo 53, verso 4 al 5, nueva traducción, nueva versión internacional. Quiero terminar este punto aquí. Mire pues lo que dice: entonces, ciertamente Él cargó con nuestras ¿qué? Enfermedades, y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y sobre Él que recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos ¿qué? Desde ahí entonces vemos que hay un propósito en la redención del Señor, de redimirnos a través de Jesús. ¿Qué es lo que quería traernos? Sanarnos, perdonarnos, librarnos de toda atadura, de todo pecado. Y de esa manera entonces en la redención Dios demuestra su carácter, escucha esto, misericordioso, amoroso y perdonador, porque para siempre es su misericordia. Y hay un salmo, no lo vamos a leer, pero si usted lee el Salmo 136, si quiere apúntelo para que lo lea usted en su casa. ¿Sabe cuántas veces en estos versículos menciona la palabra porque para siempre es su misericordia? ¿Sabe cuántas veces? Si alguien lo ha leído, si usted empieza a leer ese Salmo 136, dice: porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. La dice 26 veces. Y cuando una palabra es tan se está resaltando tanto, es donde Dios está diciendo una verdad, está reafirmando: mire, yo soy ¿qué? Tu sanador, yo tengo misericordia de ti, yo puedo ayudarlo, yo puedo fortalecerlo, yo puedo guardarlo, porque para siempre es su misericordia, hermano. Entonces Cristo sí puede y quiere sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo sí quiere vernos bien, porque recuerde, vino a darnos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. O sea que si usted está luchando con algo, hermano, no se rinda. Así haya un diagnóstico, así le hayan dicho algo, así le hayan medicado algo, no importa. Dios tiene el control, porque Él quiere darle ¿qué? Vida, vida. Diga conmigo: Dios quiere darme vida, y en Él tengo vida, y Él puede hacer un milagro en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele ese aplauso al Señor. Él pagó por nosotros en la cruz. Y a través de ese sacrificio entonces tenemos la salud espiritual, la salud física, la salud emocional. Todo lo recibimos de parte de Él. Y leamos un último texto, Oseas 6:1, para que oremos. Oseas capítulo 6, versículo ¿qué? 1. Nueva traducción viviente, dice: vengan, volvamos al Señor. Mira la invitación que nos hacen: vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Escuche esto: nos hirió, pero ahora vendrá ¿qué? Vendará nuestras heridas. Oiga, Dios es tremendo. Él te muestra como respuesta a través de la palabra que Él quiere ¿qué? Sanarnos, quiere verlo bien. Entonces Dios nos ama más allá de lo que nuestra mente pueda entender. Escuche esto. Y la misericordia de Dios va más allá de la comprensión de la mente humana. Hoy en día hasta cristianos, como decía ahora, y muchos están cuestionando a Dios acerca de esto. Pero sabe que muchas veces Dios permite cosas, primero para Él mostrar su poder, porque es que Dios no le ha quedado grande nada. Recuerden, Dios trasciende todo.
Dios es sobrenatural. Dios es todo ¿qué? Poderoso. Y así nuestra mente a veces no entendamos cosas, hermanos. Dios es el que tiene el control de todo. Dios está con nosotros. Entonces, de manera que la redención incluye nuestra naturaleza material e inmaterial. Es decir, Dios quiere cada día ayudarnos a nosotros. Dios no se le ha olvidado su situación, su condición. Dios está ahí. Él no nos ha abandonado. Y si estamos viviendo este tiempo en el cual nos encontramos, es porque tal vez Dios está haciendo un llamado al ser humano. Arrepiéntase. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios permite en su soberanía muchas cosas con el fin de llamar la atención del ser humano para que nos volvamos a Él. Amén, ¿usted lo cree? Entonces, hermanos, Dios quiere que usted y yo podamos aferrarnos cada día a lo que dice Él. Su palabra es la medicina. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Él no quiere vernos mal, Él quiere vernos bien. Amén. Cierre sus ojos allí, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas, Señor, que tú eres ese Dios que quiere vernos bien, que quieres que tengamos vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser ese Dios que sana, ese Dios que libera. Y si usted tiene algún dolor, alguna enfermedad, preséntela delante de Dios. Los que están conectados también, dígale: Señor, tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová mi sanador, tú eres Jehová mi sustentador, tú eres Jehová el que puede hacer que ese dolor desaparezca, porque como lo dice tu palabra en Isaías, que tú llevaste nuestros dolores, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y que por tu llaga, Señor, somos curados, somos sanados. Y en esta hora, Señor, yo declaro sanidad en los cuerpos. Usted ha estado enfermo estos días, declárese sano. Vamos, declárese sano en el nombre de Jesús. Digan: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que todo dolor, toda molestia, todo tumor, todo diagnóstico desaparezca ahora mismo. Dígalo: Señor, tú, Señor, exhibiste públicamente a todo principado de enfermedad, de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, Señor. Y en esta mañana, tarde, donde usted esté allí conectado, diga: en el nombre de Jesús, yo recibo sanidad. Tú eres mi sanador, Señor. Tú quieres verme bien, Señor. Tú traes vida y vida en abundancia. El diablo ha querido robarte, ha querido decirte: no puedes más, ya no va a ser posible hacer nada. Pero el Señor te dice: yo puedo hacerlo, porque lo que para mí es imposible, para lo que usted es imposible, para Dios todo es posible. Padre, gracias, porque aunque estamos en medio de peligro, Señor, en medio de sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú estás con nosotros. Dígale: Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás con nosotros, Padre. Gracias, porque los que están allí en casa y los que estamos acá, Señor, estamos sintiendo tu paz, esa fortaleza. Dígale: en nombre de Jesús, recibo sanidad, recibo libertad, recibo fortaleza. Toda angustia, todo dolor se vaya ahora mismo, Señor. Y también te pido, Dios, que nos enseñes a cada día a permanecer fieles a tu palabra, que no nos dejemos desviar por lo que escuchemos, Señor, ni confundir, sino que siempre nos alineemos a lo que dice tu palabra, Señor. En esta mañana yo te doy gracias, te bendigo en esta hora, Señor. Y los que están viendo por primera vez puedan decir con nosotros esta oración: Señor, yo reconozco que te necesito, soy pecador, y hoy te pido que me perdones. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale: Señor, nunca lo borres de allí. Séllame con tu Espíritu Santo para entender tu palabra y tu camino, Señor. Hoy te entrego todo lo que soy y confío, Señor, que tú puedes ayudarme. Gracias, Señor. Si usted ha hecho esta oración de fe, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Ore, hable con el Señor y damos gracias, Padre, porque sabemos que estos son tiempos buenos, Señor, donde veremos grandes cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
Y amén, dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Damos gracias, Señor. Toda la gloria, la alabanza es para ti. Amén. Y amén. Dios les bendiga a los que se han conectado. Nos alegra que estén allí. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago Valle, aquí en Colombia. Su casa, mi casa. Todos decimos nuestra casa. Chao, chao. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Abril será un mes enfocado en las familias y la comunión como iglesia. Tendremos el Festival de la Familia con actividades específicas para que participes. Iniciamos el viernes 16 de abril con una noche para parejas. Los esperamos. Los adolescentes tendremos un picnic el sábado 17 de abril a las 5 p.m. Acompáñanos. El domingo 18 de abril será nuestro Festival de la Familia. Tendremos un solo servicio en Pancitas y Bebés para adorar al Señor y compartir como familia. Lleva tu almuerzo familiar. El sábado 24 de abril a las 3 de la tarde tendremos nuestro culto infantil. Los esperamos. No te quedes por fuera del propósito de Dios. Haz parte de nuestra familia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa. Mi casa. Nuestra casa.